Su propio hijo la descubrió besando a su mejor amigo. Y lo peor no fue el beso. Fue lo que vino después. Escándalos, humillaciones públicas, memes, burlas en redes. Elena, una madre de 45 años, solo quería sentirse viva de nuevo. Pero jamás imaginó que enamorarse del amigo de su hijo iba a destruir toda su vida. ¿Traición? ¿Deseo? ¿O simplemente una mujer cansada de ser invisible? La brisa del atardecer acariciaba los árboles del vecindario mientras Elena bajaba del taxi con una maleta en cada mano. Su cabello castaño, recién cortado en un estilo moderno que enmarcaba su rostro sereno, se movía con suavidad. Llevaba un vestido de lino blanco sencillo pero elegante, y una chaqueta de mezclilla clara que contrastaba con su piel bronceada. Era una mujer de 45 años, con la mirada firme de quien ha vivido mucho, pero también con un brillo nuevo, casi desafiante, en los ojos. Habían pasado 2 décadas desde que se casó, entregando sus mejores años a un matrimonio que, en los últimos tiempos, se había convertido en un silencio frío. El divorcio fue largo, pero finalmente, ahí estaba ella, de vuelta a la casa donde había criado a su hijo Tomás. La misma casa que él ahora compartía con sus amigos de la universidad. «Mamá», exclamó Tomás al abrir la puerta. Vestía una camiseta gris con el logo de su facultad y unos pantalones deportivos. Su sonrisa cálida le recordó a Elena los primeros años de su maternidad. «Por fin llegaste». Se abrazaron con fuerza. Tomás era alto, de complexión atlética y ojos marrones como los de su madre. La estrechó con ternura y luego le ayudó con las maletas. «Te ves bien», dijo él, con un leve tono de sorpresa. «Gracias, cariño. Y tú, estás enorme. Ya no eres mi niño pequeño». Ambos rieron mientras entraban a la casa. El aroma a pizza y desodorante masculino llenaba el ambiente. En la sala, 3 chicos se giraron para ver quién llegaba. Uno de ellos, un joven moreno con barba corta y cejas bien marcadas, se levantó de inmediato. «¿Esta es tu mamá?», preguntó, casi en un susurro. «Sí, chicos, ella es Elena. Mamá, ellos son mis compañeros de casa. Marcos, Esteban y Nico. Mucho gusto», saludó Elena, sonriente, con un leve gesto de cabeza. Marcos se acercó primero, y le estrechó la mano con una sonrisa amplia. «El gusto es mío. Tomás nos habló mucho de usted. Pero no mencionó que era tan joven», añadió con un guiño apenas perceptible. Elena soltó una risa leve, educada, sin saber si tomarlo como un cumplido o como un juego de juventud. «Bueno, gracias, supongo, y pueden tutearme, por favor, me harían sentir menos vieja», bromeó. Los chicos se rieron. Esteban, el más bromista del grupo, dijo en voz alta: «Vaya, ahora entiendo por qué Tomás no nos dejaba ver sus álbumes familiares». «Cállate, idiota», le respondió Tomás, aunque con una carcajada. Durante el resto de la tarde, Elena se instaló en la antigua habitación de huéspedes. A pesar de que la casa no estaba en su mejor estado, había platos sucios en la cocina y ropa tirada por doquier. Ella no se quejó. En cambio, abrió las ventanas, ordenó con calma y puso música instrumental mientras desempacaba. Por la noche, pidió permiso para cocinar. Los chicos, encantados, aceptaron la oferta. En menos de 1 hora, el aroma de lasañas y pan al ajo llenó la casa, atrayendo incluso a los vecinos curiosos. Marcos se sentó frente a Elena durante la cena y no dejaba de mirarla. Cada vez que ella reía o se agachaba para servir más comida, él parecía embelesado. Tomás no notó nada, estaba ocupado hablando de sus clases y partidos de fútbol con Esteban. Pero Elena sí notó algo, no solo en los ojos de Marcos, sino en la forma en que los otros la miraban también. Esa sensación de ser admirada, de sentirse viva. Había pasado mucho tiempo desde que alguien la miraba así. Y sin saberlo, ese sería solo el primer paso hacia una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Elena se despertó temprano al día siguiente. La luz del sol se filtraba suavemente por las cortinas blancas de la habitación de invitados. Y el aroma a café instantáneo desde la cocina anunciaba que la casa ya estaba en movimiento. Se puso una bata liviana y salió al pasillo. Al llegar a la cocina, se encontró con Nico y Esteban devorando cereales, mientras Marcos, sin camisa, lavaba una sartén. Su torso marcado y la piel aún húmeda del baño llamaron la atención de Elena por un segundo. Pero ella desvió la mirada con discreción. «Buenos días, señora Elena», saludó Esteban con la boca llena. «Dormimos como bebés gracias a la lasaña de anoche. Me alegra oír eso, pero ya les dije». «Díganme solo, Elena», contestó ella mientras se servía café. Marcos se giró, sonriendo, y se acercó a la mesa. «¿Le preparó algo? Sé hacer huevos revueltos decentes». «Bueno, casi», bromeó, secándose las manos con una toalla. «Gracias».
pero me las arreglo. Aunque, si me dejas usar la cocina, hoy me antoja prepararles un almuerzo de verdad, dijo Elena con una sonrisa maternal. Los chicos se miraron emocionados, como si hubieran ganado la lotería. Prometido que fregamos todos los platos, exclamó Nico. Durante la mañana, Elena fue al supermercado. Mientras elegía verduras y carnes frescas, notaba cómo algunos hombres la miraban con admiración. Aunque no buscaba atención, no podía evitar sonreírse al verse reflejada en el escaparate de la carnicería. Su cuerpo, cuidado con disciplina, seguía atrayendo miradas, su andar tenía firmeza, y sus ojos hablaban de historia y madurez. A los 45 años, se veía mejor que nunca, pero hacía mucho que no se sentía deseada. De regreso a casa, puso música suave y comenzó a cocinar con delicadeza. Aromas a pimientos asados, carne al vino y pan recién horneado se mezclaban en el aire. Mientras cortaba tomates, notó que Marcos la observaba desde la puerta, apoyado con disimulo en el marco. «Huele increíble», dijo él, sin apartar los ojos de ella. «Es un plato que aprendí en Italia. Cuando aún estaba casada, lo cocinaba cada vez que necesitaba pensar». Hizo una pausa, mirándolo. «¿Y tú? ¿Sabes cocinar algo más que fideos?» Marcos se acercó y tomó una zanahoria del mostrador. La mordió con una sonrisa. «Sé calentar pizza en el microondas sin que explote». ¿Cuenta? Ambos rieron. El ambiente se volvió cómodo, íntimo, con una energía apenas perceptible, pero latente. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Marcos, bajando el tono de voz. «Puedes poner la mesa, si quieres», dijo Elena, aún sonriendo, pero sintiendo como su corazón latía más fuerte de lo normal. Durante el almuerzo, los 5 comieron entre bromas, anécdotas universitarias y comentarios sobre política, cine y cocina. Elena se sentía enérgica, como si de pronto hubiera rejuvenecido 10 años. Notaba cómo los chicos la escuchaban con atención, no como a una madre, ni como a una señora mayor, sino como a una mujer interesante. Y Marcos no dejaba de mirarla. Sus ojos hablaban más que sus palabras. Después de comer, mientras todos ayudaban a levantar la mesa, Elena pasó junto a Marcos en el pasillo. Él, en un impulso rápido, le rozó levemente la mano. Fue un contacto mínimo, un segundo, pero fue suficiente para que Elena sintiera una corriente recorrerle la piel. Esa tarde, mientras lavaba los últimos platos, Elena se detuvo un momento frente al espejo del fregadero. Se miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vio a una mujer cansada por un matrimonio roto. Vio a una mujer viva. Los días siguientes pasaron con una extraña mezcla de cotidianidad y tensión silenciosa. Elena intentaba comportarse como siempre, amable, educada, maternal cuando era necesario, pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. Sentía mariposas en el estómago cada vez que Marcos entraba a la cocina mientras ella cocinaba. Percibía su presencia incluso antes de verlo. Sabía cuando la miraba desde el sofá, incluso si fingía estar distraído con el móvil. Era un juego no declarado, sutil y silencioso, pero que crecía con cada encuentro casual. Una tarde calurosa, mientras los chicos estaban en clase y Tomás entrenaba fútbol, Elena decidió limpiar el patio trasero. Se recogió el cabello en una cola alta. Se puso una camiseta sin mangas algo ajustada y unos pantalones cortos cómodos. No pensó en su atuendo. Estaba en su casa, pero cuando se agachó para barrer unas hojas cerca de la hamaca, escuchó una voz detrás. No sabía que los ángeles también hacían jardinería. Se giró, sorprendida. Era Marcos, que había vuelto antes de clase. Llevaba una camiseta negra y jeans, y su mirada intensa la recorría de arriba a abajo sin pudor. ¿Siempre hablas así con las mujeres mayores?, preguntó Elena, medio en broma, medio incómoda. Solo con las que me dejan sin palabras, respondió él. Sin pestañear, Elena sonrió, nerviosa, y volvió a barrer, evitando su mirada. No empieces, Marcos, no quiero problemas con Tomás. Soy su madre. Marcos se acercó despacio, como quien camina en una cuerda floja. No estoy jugando, Elena, no soy un niño, y tú no eres solo la mamá de mi amigo. Ella se enderezó y lo enfrentó. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. No me provoques, por favor, eres joven, esto no tiene sentido. ¿De verdad crees que esto no tiene sentido? ¿O solo tienes miedo de sentirte viva de nuevo? Las palabras la golpearon más de lo que hubiera imaginado. Era como si él pudiera ver dentro de ella. Elena dio un paso atrás, asustada de sus propias emociones. Marcos, basta. Él no insistió, solo bajó la mirada y asintió. Está bien, pero no voy a mentir, me gustas. Y no por morbo, ni por fantasía, me gustas tú, Elena, y no me voy a disculpar por eso. Se dio la vuelta y entró a la casa, dejándola sola con una escoba en la mano y un torbellino en el pecho.
Esa noche, Elena no podía dormir, se dio vueltas en la cama, recordando las palabras de Marcos. ¿Era posible que un muchacho de 20 años pudiera verla como mujer? ¿No era simplemente un juego? ¿Un capricho de juventud? Pero la forma en que la miraba. No era un juego, era deseo, era admiración, y también respeto. Por la mañana, se vistió con un vestido largo y suelto, pero con un escote delicado. Se maquilló apenas, lo suficiente para disimular el insomnio. Mientras preparaba café, escuchó pasos detrás. Era Marcos. Ambos se miraron, no dijeron nada, pero no hacía falta. El juego había empezado, y ninguno de los dos sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La tensión entre ellos crecía como fuego contenido tras una pared de papel. No lo hablaban, no se tocaban, no cruzaban palabras fuera de lo necesario. Pero todo estaba en las miradas. En los silencios, en los roces accidentales al pasar por el mismo pasillo estrecho. Hasta que llegó aquella noche. Era viernes, y Tomás había salido a un retiro de fin de semana con el equipo de fútbol. Esteban y Nico tenían planes en la ciudad. Elena pensó que tendría la casa para ella sola, así que preparó una cena ligera. Se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá a ver una película francesa antigua. Estaba vestida con una blusa de seda color marfil y un pantalón suelto. Su cabello recogido con descuido. Sin pretensiones, no escuchó cuando la puerta se abrió. ¿Te molesta si me uno?, preguntó una voz baja. Elena se giró, sorprendida. Era Marcos. Llevaba una camiseta gris y pantalones deportivos. Su cabello aún húmedo por la ducha. Sus ojos brillaban con algo más que reflejo de la pantalla. Pensé que había salido, dijo ella, en voz baja. Me arrepentí en el último minuto. Demasiado ruido. Preferí algo más tranquilo. Elena dudó por un segundo. Luego señaló el sillón al otro lado del sofá. Pero Marcos se sentó junto a ella. No demasiado cerca, pero tampoco lejos. La película continuó en la pantalla. Pero ninguno de los dos realmente la miraba. El sonido era apenas un susurro entre ellos. Elena sintió cómo su cuerpo se ponía en alerta. Cada fibra, cada músculo, como si su piel supiera que él estaba allí, respirando el mismo aire. Marcos se giró levemente. Nunca había conocido a una mujer como tú, susurró. Ni siquiera sé si lo que siento está bien. Pero sé que no es una fantasía. No puedo dejar de pensar en ti. Elena no respondió. Su copa temblaba ligeramente entre sus dedos. No digas eso, susurró ella. Esto no puede ser. Marcos acercó su mano a la de ella, y la tocó suavemente. Elena no la retiró. El silencio fue eterno. Y entonces, él se inclinó. Elena cerró los ojos. Sus labios se encontraron. Primero con timidez, luego con una urgencia contenida durante semanas. El beso fue lento, profundo, lleno de todo lo que no se habían dicho. Era un beso que mezclaba deseo, miedo, culpa y anhelo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto, comenzó Elena, con la voz entrecortada. No debía haber pasado. Marcos bajó la mirada, pero no se movió. Lo sé, pero no me arrepiento. Elena se puso de pie, con el corazón latiendo como un tambor. Necesito pensar. Por favor, vete a tu cuarto. Marcos asintió en silencio y se fue sin decir más. Elena se quedó sola en la sala, frente a la televisión que seguía reproduciendo una historia cualquiera. Pero su propia historia, recién comenzaba. Subió a su cuarto, cerró la puerta, y apoyó la espalda contra ella. Cerró los ojos, el calor de los labios de Marcos aún ardía en los suyos. Por primera vez en muchos años, se sintió deseada, y al mismo tiempo, más vulnerable que nunca. Durante los días siguientes, Elena trató de comportarse con normalidad. Pero la normalidad, después de un beso como aquel, era una ilusión imposible. Se despertaba antes que todos. Preparaba café y se encerraba en su habitación más tiempo de lo habitual. Evitaba cruzarse con Marcos, si escuchaba sus pasos en el pasillo. Fingía estar ocupada. Si él entraba a la cocina, ella salía con cualquier excusa. Pero nada de eso evitaba el peso de su mirada cuando, inevitablemente, coincidían en la casa. Un silencio denso flotaba entre ellos, como un hilo invisible que los unía en secreto. Una tarde, Elena decidió salir a caminar. Se puso un vestido floreado sencillo. Se recogió el cabello y salió sin rumbo claro. Necesitaba despejar su mente. En el camino, se detuvo frente a un escaparate donde una pareja joven se reía abrazada. Sintió una punzada de nostalgia y vergüenza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué buscaba realmente? ¿Era el amor, la pasión? ¿O simplemente no quería sentirse invisible? Al regresar, encontró a Esteban en la cocina. Hola, Elena, ¿saliste a pasear? Sí, necesitaba un poco de aire. Respondió con una sonrisa amable. Oye, ¿puedo preguntarte algo un poco incómodo? Elena lo miró, tensa. Depende.
Tú y Marcos. ¿Pasa algo entre ustedes? Elena sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Qué? No. Claro que no. ¿Por qué dices eso? No sé, es que él anda muy raro. Está más callado de lo normal. Y no te quita los ojos de encima cuando no estás mirando. Estás imaginando cosas, dijo Elena rápidamente. ¿Será que está estresado con la universidad? Esteban levantó las manos en gesto de paz. Vale, solo era curiosidad. Pero la semilla de la sospecha estaba sembrada. Esa noche, Elena esperó a que todos se fueran a dormir. Bajó a la cocina a tomar agua y, al abrir la nevera, sintió una presencia detrás. Era Marcos. No puedo seguir fingiendo que nada pasó, dijo en voz baja. Te pienso todo el día. Me muero por tocarte, por hablar contigo, por besarte otra vez. Marcos, basta, susurró ella, sin voltearse. Esto fue un error, nunca debió pasar. ¿Tú crees que fue un error? Porque yo no, fue lo más real que me ha pasado en mucho tiempo. Elena se giró bruscamente, con el rostro tenso. Tú eres el amigo de mi hijo. Esto no puede ser, ¿no lo entiendes? Nos harás daño a todos. A mí, a Tomás, a ti mismo. Marcos se acercó, y aunque Elena no se movió, sus ojos estaban llenos de conflicto. Elena, no estoy jugando. No es una aventura. Yo sé lo que siento. Ella lo miró largo rato. En silencio. Yo también lo sé, pero eso no lo hace correcto. Marcos la acarició suavemente por la mejilla y se marchó, dejándola temblando. Al día siguiente, las cosas se volvieron aún más complicadas. Esteban, que había empezado a sospechar, comenzó a flirtear descaradamente con Elena. Bromas subidas de tono, miradas sugerentes, comentarios ambiguos delante de todos. Elena lo ignoraba. Pero Marcos se ponía cada vez más celoso. Empezó a tener roces con Esteban. Discusiones absurdas, tensión en cada conversación. Tomás, sin entender lo que pasaba, comenzó a sospechar que algo andaba mal en el grupo. ¿Qué les pasa últimamente?, preguntó una noche, molesto. Parecen niños peleando por juguetes. Nadie respondió, y Elena solo podía mirar el suelo, sintiendo que todo se estaba saliendo de control. La línea entre lo prohibido y lo inevitable se volvía más delgada cada día. Y pronto, alguien la iba a cruzar. La tensión ya era insostenible. En cada rincón de la casa, algo vibraba como una cuerda demasiado tensa, a punto de romperse. Las bromas forzadas, los silencios incómodos, los cambios súbitos de humor de Marcos y las miradas inquisitivas de Esteban empezaban a alterar el ambiente. Pero Tomás era el único que no sabía la verdad, aunque ya no era ciego a lo extraño que sucedía a su alrededor. Hasta que ocurrió, una tarde de sábado, Tomás buscaba el cargador de su teléfono en la sala, cuando vio el móvil de Marcos olvidado sobre el sillón. La pantalla se encendió por una notificación de WhatsApp. Elena Estrella fugaz. Por favor. No vengas a mi cuarto esta noche. Tomás se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. No quería ser esa clase de persona. Pero la curiosidad, o el instinto de protección, fue más fuerte. Tomó el teléfono. No tenía contraseña. Abrió el chat. Allí estaban los mensajes, docenas de ellos, algunos cortos, otros largos, todos con un tono que no dejaba lugar a dudas. Frases como, todavía siento tu beso de anoche. No puedo seguir con esto. Marcos, Tomás no puede saberlo nunca. Tomás soltó el teléfono como si quemara. La sangre le subió al rostro. La respiración se le aceleró. Sintió náuseas. No podía creer lo que acababa de leer. Su madre, su mejor amigo. Una traición que le atravesaba el alma. Esa noche, Elena estaba en su cuarto cuando escuchó golpes en la puerta. Mamá, ábreme ya. Era la voz de Tomás. Una voz diferente, llena de rabia. Elena abrió lentamente. La expresión de su hijo era una mezcla de furia, dolor y decepción. ¿Qué hiciste?, escupió él, con los ojos enrojecidos. ¿Qué demonios hiciste con Marcos? Tomás, hijo, no es lo que piensas, balbuceó ella, temblando. ¿No es lo que pienso? Tengo los mensajes, los leí todos, gritó, golpeando la puerta con el puño cerrado. ¿Cómo pudiste? ¿Con él? Con mi mejor amigo. Fue un error, algo que se nos escapó de las manos. Yo no quería que pasara, dijo ella, con la voz quebrada, lágrimas brotando. Tú eres mi madre. Y él es como un hermano. Me dan asco los dos. Elena cayó de rodillas, llorando sin poder hablar. Marcos apareció en el pasillo. Al escuchar los gritos, Tomás, escúchame, no me hables, le gritó, apuntándolo con el dedo. Lárgate de mi casa ahora mismo. Y tú también. Mamá, si tienes algo de vergüenza. Elena se encogió, hundida en la vergüenza más profunda que había sentido en su vida. Marcos no dijo nada más. Se giró, fue a su cuarto y empezó a empacar. Tomás entró a su habitación y azotó la puerta.
El silencio cayó sobre la casa como un manto oscuro. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó en la sala, con la cara entre las manos, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. Había cruzado una línea, y el precio estaba siendo más alto de lo que jamás imaginó. La noticia se esparció como pólvora, rápida y despiadada. Todo comenzó con una historia en Instagram publicada por Esteban, que aunque no mencionaba nombres directamente, dejaba claras insinuaciones. Cuando tu mejor amigo se enamora de la MILF, y no es una película. Cara sin boca, niebla, fuego, vino. Las reacciones no tardaron. Algunos comentaban con risa, otros con asombro, y otros, simplemente, compartían. En cuestión de horas, los rumores se hicieron incontrolables. Alguien logró atar cabos, buscó el perfil de Elena, que no había tocado en años. Descargó fotos suyas en cenas familiares, y lo mezcló todo con capturas fuera de contexto de mensajes filtrados por alguien del círculo cercano. Un pequeño drama privado se volvió un escándalo digital. Elena, aún devastada por la pelea con su hijo, se levantó esa mañana con el celular vibrando sin parar. No eran llamadas, eran notificaciones de gente que apenas conocía, algunos insultando, otros burlándose, memes, comentarios crueles, incluso mensajes de acoso. La habían convertido en la mamá que se metió con el amigo del hijo. Abrió su Facebook. Alguien había etiquetado su nombre completo en un foro local de cotilleos universitarios. Los comentarios eran despiadados. Qué vergüenza para el hijo. Pobre chico. Seguro lo hizo por atención. Marcos debe estar orgulloso. Ja. Elena cerró la computadora con las manos temblorosas. Sintió que el mundo se le venía encima. Lo peor no era el odio anónimo. Era lo que venía después. Tomás no volvió a hablar con ella. Pasaba por su lado como si no existiera. Dormía en el sofá del cuarto de Esteban. Y había empezado a buscar nuevo lugar donde vivir. Marcos se había ido de la casa esa misma noche. Sin despedirse de nadie. Estaba bloqueado en todos lados. Nadie sabía si seguía en la ciudad. La universidad también intervino. Un rumor tan explosivo no podía ser ignorado. Tomás fue llamado por el decano por conductas alteradas, después de que agrediera verbalmente a otro estudiante que se burló de él en clase. Lo suspendieron temporalmente del equipo de fútbol. Elena fue llamada por su jefe del centro cultural donde trabajaba como coordinadora de talleres. Lo siento, Elena, hay padres que han pedido tu salida, y esto se nos fue de las manos. Por ahora, mejor que tomes una licencia indefinida. La casa se convirtió en una prisión emocional. Cada rincón era un recuerdo. La risa en el almuerzo. Las charlas en la cocina. El primer roce de manos. Todo ahora era silencio. Puertas cerradas. Pasos pesados. Una noche, Elena se sentó sola en el comedor. Sobre la mesa, una carta que había empezado 1000 veces. Una carta para su hijo. Pero no encontraba las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía justificar? Ella solo quería sentirse viva de nuevo. Pero ahora, sentía que todo lo que había tocado se había roto. Para la sociedad, era una mujer de 45 años que debía estar en su lugar. Silenciosa, invisible, y había osado amar fuera del guión. Y eso, no se perdonaba fácilmente. Las semanas siguientes fueron un descenso silencioso hacia la soledad. Elena dejó de salir de casa. Cerró sus redes sociales, apagó su teléfono, no contestó llamadas, incluso de sus pocas amigas. Sentía que todo lo que era, su dignidad, su reputación, su rol de madre, se había derrumbado como una torre de papel mojado. Tomás finalmente se mudó. No hubo despedida, no hubo abrazo, solo una maleta arrastrada por el pasillo y una última mirada llena de decepción. Como si ya no reconociera a la mujer que lo había criado. Espero que encuentres en ti la madre que yo perdí. Fue lo último que dijo antes de cerrar la puerta detrás de él. Elena cayó de rodillas en la sala, abrazando el aire como si aún pudiera retenerlo. Pero era inútil, el vacío era absoluto. Las finanzas comenzaron a apretar. Sin su trabajo en el centro cultural y sin apoyo emocional, Elena tuvo que vender algunas joyas antiguas que conservaba. Canceló la suscripción al gimnasio. Dejó de ir al salón de belleza. Y redujo sus comidas a lo básico. La mujer elegante y segura que había regresado tras el divorcio ya no estaba. En su lugar quedaba una sombra cansada de sí misma. Pasaba las mañanas leyendo, pero no retenía lo que leía. Las tardes las pasaba frente a la ventana, mirando a los jóvenes que pasaban por la acera sin saber que allí dentro vivía una mujer que había sido juzgada. Condenada y exiliada, sin defensa. Y las noches, eran un castigo. La cama era enorme, helada, silenciosa. Allí, entre las sábanas arrugadas, revivía todo. El primer beso con Marcos. La chispa en sus ojos. El momento en que Tomás gritó, «Me das asco». El sonido del portazo. Los mensajes de odio. Una noche,
Abrió una vieja caja de recuerdos. Entre cartas, fotos y dibujos escolares de Tomás, encontró una nota que él le había escrito a los 12 años. Eres la mejor mamá del mundo. Te amo hasta el espacio y más allá. La sostuvo contra el pecho y rompió a llorar. No era solo la pérdida de su hijo. Era la pérdida de sí misma. Una tarde lluviosa, semanas después, Marcos llamó a su puerta. Elena abrió con el rostro pálido y ojeroso. No llevaba maquillaje. Estaba en bata, con el cabello recogido de cualquier forma. Aún así, había dignidad en su mirada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz baja, sin invitarlo a pasar. Necesitaba verte, respondió él. Empapado por la lluvia, he estado viviendo con un primo, intentando ordenar mis pensamientos. Ya no hay nada que ordenar. Marcos, todo terminó. No fue amor, fue un error, uno que me costó todo. Marcos dio un paso al frente. Pero Elena levantó la mano. Por favor, no vengas a salvarme. Nadie puede salvarme de esto. Solo yo. Él bajó la mirada, dolido. Yo te amaba, Elena, aún te amo. Y yo, quise creer que también, pero lo nuestro nació de una herida, no de una esperanza. No puedes sobrevivir al dolor que causamos. Marcos la miró por última vez. Y se fue. Elena cerró la puerta con suavidad. Por primera vez, sintió que tocaba fondo, pero en lo profundo del silencio. También supo algo. Cuando uno llega al fondo, solo queda una dirección. Hacia arriba. Pasaron 6 meses. La casa que una vez vibraba con risas universitarias ahora era un lugar tranquilo. Casi monástico. Elena ya no vivía como antes, pero tampoco como en los días oscuros posteriores al escándalo. Había aprendido a levantarse temprano, a regar las plantas, a salir al mercado del barrio sin mirar al suelo. La gente seguía murmurando a veces, pero cada vez menos, y ella ya no les temía. Vendió varias pertenencias, alquiló 2 habitaciones de la casa a estudiantes extranjeras, y con eso se mantenía. También había comenzado a asistir a un pequeño grupo de arte en el centro comunitario de otra ciudad cercana, donde nadie la conocía. Allí pintaba, allí respiraba. Aquel jueves por la tarde, mientras organizaba unas telas en la sala, escuchó un golpe seco en el buzón de la entrada. No le dio importancia al principio, pensando que era propaganda o una factura más. Pero al abrirlo, encontró un sobre blanco, sin remitente. Su corazón se aceleró al ver el nombre en la esquina superior izquierda. Tomás. Se sentó en el sillón con las manos temblorosas. Rompió el sobre con cuidado, como si dentro estuviera algo frágil. La carta era breve, escrita a mano. Mamá, he tardado mucho en escribirte. No porque no pensara en ti, sino porque no sabía cómo hacerlo sin herirme más. Pasé por todas las etapas. Rabia, tristeza, decepción, hasta vergüenza. No entendía cómo pudiste, cómo elegiste a alguien como Marcos. Pero después de todo, tampoco entiendo muchas de mis propias decisiones. No soy quien para juzgarte eternamente. Hoy, en una clase de literatura, la profesora dijo que amar fuera de las normas siempre ha sido motivo de tragedia, pero también de belleza. Y pensé en ti. No sé si algún día podré perdonarlo del todo, pero sé que no quiero seguir viviendo con este nudo en el pecho. Sigo sin perdonarte, pero sigo siendo tu hijo. Tomás. Elena dejó caer la carta sobre sus piernas, mientras las lágrimas brotaban sin detenerse. No era perdón, no era reconciliación. Pero era un puente, una grieta en el muro, una posibilidad. Se puso de pie y caminó hacia el ventanal. Afuera, los árboles comenzaban a perder sus hojas. El otoño llegaba, silencioso y sereno. Apretó la carta contra el pecho. No todo estaba perdido. Aún había tiempo para sanar. Elena no respondió la carta de inmediato. La guardó en un pequeño cuaderno de tapas duras, junto a otras notas, dibujos y memorias que había comenzado a recolectar como parte de su proceso de sanación. Cada página era una pieza de ella misma, fragmentada, sí, pero también real, honesta, sin máscaras. El otoño avanzaba, las tardes se teñían de dorado, y la casa ya no era fría. Había vuelto a pintar con regularidad, y sus cuadros, llenos de colores vivos, empezaron a llamar la atención en los círculos locales de arte. Una pequeña galería en el centro cultural donde solía trabajar antes del escándalo le ofreció exponer una muestra en primavera. Elena aceptó, no por vanidad, sino por cerrar un ciclo. Un año después del día en que Tomás se fue, llegó una invitación inesperada. Su exposición había sido elegida para formar parte de una muestra colectiva regional. La noticia salió en el periódico local, con su foto, con su nombre, y esa misma tarde, sonó el timbre. Elena abrió la puerta. Allí estaba Tomás. Llevaba un abrigo oscuro, una bufanda alrededor del cuello y una expresión entre nerviosa y decidida. Vi el artículo, dijo, sin rodeos. Te ves feliz. Estoy aprendiendo,
respondió ella con voz suave. ¿Quieres pasar? Tomás dudó por un momento, pero entró. Ambos se sentaron en la sala, el lugar donde todo comenzó. No hablaron de Marcos, ni del pasado, solo se contaron historias pequeñas. Del arte, del fútbol, de las cosas que uno solo cuenta cuando ya no quiere herir. Antes de irse, Tomás se detuvo en la puerta. No sé si ya te lo dije, pero nunca dejaste de ser mi madre. Y supongo que todos cometemos errores, solo que los tuyos fueron públicos. Elena sonrió con los ojos brillando. Gracias por volver. Una semana después, en la inauguración de su exposición, Elena se presentó con un vestido largo color vino y una flor blanca en el cabello. Sus cuadros hablaban de transformación, de pieles rotas que se vuelven alas, de heridas que florecen. Entre los asistentes, vio una figura familiar. Marcos. Estaba en la esquina, solo, con las manos en los bolsillos. Al cruzar la mirada con ella, asintió con una leve sonrisa. No se acercó, no interrumpió, solo la miró con el respeto de quien supo amar, pero también supo soltar. Y Elena también sonrió. No necesitaba volver atrás, no necesitaba esconderse, no necesitaba la aprobación del mundo. Había perdido muchas cosas, pero había ganado algo que antes no tenía. Paz. Y desde la paz, tal vez, lo demás volvería por sí solo.